Momentos de su entrada, Carmen Pedimos Aristegui. al maestro Jorge Sepúlveda que tome su lugar y a la presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, Judith Calderón, también que pasen a ocupar el espacio. No me paren, por favor. Todos queremos. Bueno, más bien todos. Queremos la presencia de Omar Raúl Martínez. Se disculpó. Bueno, para nosotros era muy importante que estuviera Omar con nosotros porque él fue el primer presidente de la casa. Carmen, te damos la más cordial bienvenida. Eres de los periodistas que están enlistados de las más esperadas. Están 150 delegados, compañeros de todo el país, que han estado trabajando desde hace 2 días para platicar sobre sus experiencias. Le vamos a pedir a Jorge Sepúlveda que nos ayude en la presentación de Carmen. Gracias, buenos días. Una voz que en más de una ocasión ha simbrado no solo la clase política de este país, sino también a los grandes consorcios de México y de otros latitudes del orden. Una cotidiana cuestionadora en todo aquello que a su juicio las más de las veces atinado no funciona adecuadamente. Multipremiada en el ámbito nacional y reconocida su labor periodística en el extranjero con la condecoración en grado de caballero de la Orden de la Legión de Honor del gobierno de Francia, por ejemplo. María Carmen Aristegui Flores no necesita ninguna presentación formal, pero a fuerza de ser una apretada síntesis de su carrera profesional, permítanme hacer un breve comentario. Nacida el 18 de enero de 1964 en esta ciudad, Carmen Aristegui es la quinta de 7 hijos. Creció en la colonia Álamos de esta capital. Estudió Ciencia de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus primeros pasos profesionales los dio en Univisión, hoy TV Azteca, la televisión que en ese momento era estatal. Curiosa, insaciable y con un olfato periodístico bien educado, al paso del tiempo alcanzó un lugar protagónico en los medios de comunicación que la llevaron a W Radio con el noticiario Hoy por Hoy, de donde salió por incompatibilidad de su estilo de trabajo con los fines informativos de Televisa y de la empresa Prisa. Y es que trató en ese espacio matutino asuntos polémicos para la vida del país como el aborto, la llamada ley Televisa, la reforma electoral y los casos de Ernestina Asensio y Lidia Cacho. Pasó luego a formar parte de la barra de noticiarios de Multimedios MBS, de donde salió por haber deslizado el supuesto alcoholismo del entonces presidente, ahora sabemos, patiño de narrador deportivo, Felipe Calderón, aunque por fortuna regresó y creó la figura del ombudsman de la audiencia. Carmen Aristegui se igualmente conductora de un programa de entrevistas nocturno en CNN en español, además de colaborar en las páginas del guión del diario Reforma. No es poca cosa haber logrado que el expresidente Miguel de la Madrid hablara de la decepción que le causó su sucesor, Carlos Salinas, además de hacer públicos los testimonios de los legionarios de Cristo y evidenciar a la clase política del país en cada pregunta. Le agrada la música de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez y de Joan Manuel Serrat, y siempre refiere con orgullo del hombre de su vida, su hijo Emilio. Es autor de varios libros, todos ellos de corte crítico. Sabedora contumaz del efecto que tienen los medios de comunicación en una sociedad, ingresó al periodismo digital el miércoles 11 de abril del año pasado, a las 11 horas, al enviar un Twitter en su primer mensaje. También ha vuelto usuaria de una cuenta de Facebook. Es atrevida, crea polémica y hace la tarea todo el tiempo, aún en los días feriados como hoy. Muchos le temen, pero a este país le hace falta sus comentarios de cada mes. Con ustedes, Carmen Aristegui. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la presentación, gracias Judith por la invitación que me haces a participar con los colegas de toda la República Mexicana. Lo primero que hago es disculparme por la tardanza, ya ni les cuento qué sucedió previamente, o si me insisten demasiado se les contaré, pero sé que me insistan. Lo dejamos al final para que se me haga interesante. No, solamente una cuestión ahí de una grabación que se retrasó en CNN y me impidió terminar al tiempo que quería.
y pues me retrasé en el ingreso a esta mesa, que agradezco mucho hayan organizado y que desde luego nos permite, pues eso, estar aquí en una mañana tarde como esta. Dado que el programa había contemplado mi participación más temprano y había la consideración de que pudiéramos entrar en la parte final en un intercambio, yo digo que nos brinquemos la primera parte y entremos directamente a la parte final del intercambio, porque buena parte de lo que significa esta posibilidad de hablar entre nosotros, de lo que es este espacio para analizar, para discutir, para vernos a los ojos, para saber qué pasa allá y acá en materia de periodismo, las vivencias de cada quien, las circunstancias que cada quien pueda compartir. Creo que este es el valor fundamental de un ejercicio como el que hoy estamos teniendo y que ustedes han estado reunidos en estas horas. Así que yo quisiera dar 2 o 3 ideas generales y los invito a que hagamos esto, que es finalmente una posibilidad de retroalimentación y de ir comentando cosas entre nosotros como periodistas del país, con los muchos asuntos que cada uno de nosotros podríamos contarnos. Así que creo que no hay ni que darle muchas vueltas. Creo que tenemos puntos de contacto muy claros estando aquí. Estando aquí quiere decir que queremos revisar lo que sucede con nosotros, queremos revisar lo que sucede en las condiciones del país para ejercer nuestro trabajo periodístico, y desde luego cada uno de los lugares, cada uno de los estados tiene sus particularidades, pero en su conjunto el país tiene un conjunto de desafíos, una lista de desafíos y de retos muy importantes que nos involucran y que nos hermanan. Se puede estar en Yucatán, en Sonora, en Michoacán, en la Ciudad de México y tener casos específicos y particulares, pero estando en México y en el país tenemos desde luego el gran desafío de las condiciones generales para ejercer la libertad de expresión, para ejercer el periodismo, para profesionalizar nuestros trabajos, para estar a la altura de las necesidades de nuestros públicos, de nuestros lectores, de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes, que están ávidos como cualquier sociedad, pero esta con sus particularidades, ávidos los públicos de conocer, de saber, de tener información, de tener al alcance debates sobre la información, de poder conocer de forma directa los asuntos que nos son comunes y los asuntos del interés general. Creo que no tardamos mucho, y estoy segura que habrán hablado mucho de ello, no tardamos mucho en llegar al punto más grave de las situaciones que son adversas al periodismo y que tienen que ver con la violencia. Si nos pusiéramos a elegir de las cosas que hay que no abonan para que la libertad de expresión sea plena en México, la primera y más contundente y desde luego más grave es la que tiene que ver con la violencia. Esta circunstancia que se expresa en persecución, en muerte, en amenazas, en hostigamiento a los periodistas en el país, esta demasiado larga, demasiado impune lista de periodistas que han sido asesinados o que han sido amenazados o que se encuentran en condición de vulnerabilidad por los poderes locales, por los políticos de la zona, por los narcotraficantes o los poderes reales de una localidad o de un estado. Ese es, estrictamente hablando, el principal asunto, el más grave, el más brutal asunto que evidentemente acota la libertad de expresión o la aniquila abiertamente. Cuando se mata a un periodista, se aniquila con él, desde luego, el derecho fundamental de la sociedad a estar informada. Seguramente, y no quiero redundar en algo que estoy segura cualquiera de ustedes tiene a la mano, habrán revisado ya las cifras, los reportes, lo que dice la CNDH, lo que dicen Reporteros Sin Fronteras, lo que dicen los estudios, los registros que desde luego se llevan de casos particulares. No abundaré en los datos que están muy a la mano para cualquier periodista, pero sí abundaré en la necesidad de que los periodistas como nosotros podamos preguntarnos cómo hacer frente a eso. ¿Qué herramientas tenemos reales para hacer frente a eso cada vez que alguien es agredido? Me topé hace ratito, por aquí andaba Toño Eras, mi colega periodista en Baja California, acá estás, y me hablaba de lo que le pasó hace algunos meses. Para decirlo científicamente, pues una madriza, ¿no? Yo creo que para decirlo y no entrar en materia de detalles, un caso particular que se registró en el norte del país, del que le habla ahora y del cual una periodista que está en el Distrito Federal
Bueno, no tuve noticia, por las razones que sean, debiendo tener noticia de un caso como el que Toño me contó muy brevemente en el pasillo. Nuestros flujos de información, nuestros puntos de contacto en los diferentes lugares del país, en el Distrito Federal o en cualquier otro lugar, pues no necesariamente son eficientes. Me detengo en este botón de muestra. ¿Por qué no supe o supimos con amplitud y claridad de un caso como este para replicar, para ampliar, para seguir? Bueno, pues ese es un primer asunto que en esta mesa y con este diálogo nos tendríamos que replantear. Yo, empezando en mi propia experiencia, decirme, bueno, ¿y por qué no toqué base o por qué no tuve el reporte o la información o el contacto con el periodista agraviado en ese momento? Bueno, creo que ese es un primer asunto, nuestra fragilidad en nuestras conexiones. Desde luego somos periodistas que cada quien jala para su molino, cada quien tiene su medio, cada quien quiere su exclusiva, cada quien quiere su espacio de desarrollo con la sociedad y con los públicos. Estamos en competencias, digámoslo así. Pero eso es un asunto. El hecho de que un periodista de un medio quiera competir con el otro para ganarle una información es totalmente lógico, normal y deseable en beneficio de las audiencias. Pero esa circunstancia, desde luego, no debe ser extensiva a lo que serían estos casos, que no importa el medio que haya sido agredido, debería haber una reacción mucho más consistente de nosotros frente a cada caso particular, una expresión mucho más amplia y solidaria y contundente del gremio periodístico, que lo decimos así, pero que realmente no necesariamente tenemos la consistencia como gremio periodístico que pudiera actuar en grupo, en bloque, con los casos particulares. Creo que esa es una gran debilidad de nosotros, producto de lo que sea, pero que es real, y que hace que la agresión a un periodista, si no tiene la luz, el seguimiento de otros medios o de la sociedad misma, o no tiene el seguimiento de la sociedad porque los demás medios no echan luz a los casos en específico, pues hace que quede en la impunidad y que el costo de cometer una agresión a un periodista pues se vaya disminuyendo, porque el efecto y la consecuencia son relativamente baratos. Que un procurador, por decir algo, no es que yo sepa qué pasó, Toño, ni cosa por el estilo, es solo una hipótesis de mi parte, que un procurador que se haya sentido incomodado por una información le parezca razonablemente fácil mandar golpear a un periodista, pues si no hay quien reclame al respecto, o si la reacción es tibia, pues es una invitación a volverlo a hacer con él o con otro periodista. La exposición pública de los casos, desde luego, si ya no es una vacuna porque ya habrá ocurrido la agresión, si es una inhibición o debería ser una inhibición para otros procuradores, funcionarios, narcos o gente aludida en estos temas, a volverlo a repetir. Las conductas reiteradas de agresiones a los periodistas deben responder a un patrón que hemos hecho mal, deben responder a un asunto en donde la propia sociedad y los propios periodistas no hemos podido responder con firmeza a los agravios. Y lo peor que nos puede pasar es que el resto de la sociedad nos vea como un gremio o como un grupo de personas que se dedican al periodismo, que puede de vez en vez leer la lista de los muertos, desaparecidos y agraviados, y que haya un divorcio de esa sociedad que de vez en vez oye a los periodistas leer la lista de sus muertos, pero está absolutamente disociada su percepción, su razón, su emoción de esa información. No hemos logrado, creo, hacer que los agravios a los periodistas sean los agravios de la sociedad, que los agravios de los periodistas sean entendidos por la sociedad como una afectación a la sociedad, que un periodista muerto es un derecho fundamental asesinado, y ese derecho fundamental es tuyo, sociedad. No es un asunto de los periodistas, no solo es un asunto de los periodistas, y creo que, pues como dice el dicho, en casa del herrero, asadón de pan.
nos ha fallado la comunicación, nos ha fallado la manera de compartir con la sociedad este conjunto de noticias, informaciones, sucesos, eventos trágicos que quedan en nuestras cuatro paredes y nos encontramos aquí de vez en vez y decimos, oigan, qué mal está este asunto. ¿Cómo hacer para romper ese techo de cristal? ¿Cómo hacer para que la propia prensa, el gremio periodístico, haga que la sociedad haga suyos esos agravios? Ese es el reto mayor, porque en tanto los costos sean mínimos para quienes cometen los delitos y los agravios, y mínimo es que salga por ahí alguna notita, o mínimo es que alguien ponga una denuncia y no pase nada, en tanto sean mínimas las consecuencias a los agresores, pues siguen siendo las invitaciones a repetir. Este es un primer ángulo de reflexión que comparto con ustedes, y estoy segura que podemos pimponear muchos casos particulares y experiencias particulares donde alguien dice, me dejaron solo, donde alguien puede decir, oigan, a mí me pasó lo que me pasó y ni un lazo me echó nadie. ¿Dónde queda esta posibilidad o necesidad de la prensa, los periodistas en general en el país, con los asuntos que van ocurriendo en el camino? Ese es un primer ángulo, me parece, de reflexión obligada para todos nosotros. Otro, que casi adivino también habrán analizado desde luego, tiene que ver con las herramientas institucionales que el Estado mexicano ha puesto al servicio de la causa de los periodistas y de sus libertades, y que hay que ver si funcionan o no. Hay que ver si el dinero público que se pone para crear 2 que 3 oficinas de atención a los periodistas tiene sentido, funciona, a alguien le ha pasado algo que pueda decir, oigan, está muy bien, a mí la verdad que me salvó la vida y soy muy feliz. Bueno, o no, o resulta que estamos frente a la presión, desde luego, a las autoridades para crear instancias que medianamente nos digan que hay algo en algún sitio que protege a los periodistas. ¿Qué sí y qué no funciona? ¿Qué tipo de cosas están resolviendo realmente la raíz de una problemática que desde luego es expresión de un problema sistémico que involucra al resto de la sociedad y de los sectores y de los gremios? La especificidad de los problemas relacionados con la actividad periodística es real. Desde luego, los doctores, las enfermeras, los zapateros, los empresarios, todo el mundo, desde luego, debe estar protegido en el marco de un Estado que le garantice a la sociedad su vida, patrimonio y propiedad, cosa que es, digamos, el principio básico de la existencia de un Estado. Entonces, en principio eso, pero la especificidad de los periodistas sí justifica, aunque a algunas personas no les guste mucho la idea, sí justifica que haya una acción del Estado específicamente para proteger esa tarea de los periodistas por su naturaleza, por la naturaleza de los periodistas, que es rascar, buscar, denunciar, señalar a los poderes. Y esa es una razón muy particular por lo cual hay que proteger esa tarea que tiene por su naturaleza un rango de riesgo frente al propio poder. Si eso es así, y si estamos de acuerdo que por esa especificidad el Estado debe tener ventanitas aparte para los periodistas, ¿está bien? ¿Cuáles deben ser? ¿Cómo deben ser? ¿Y qué eficacia tienen? Y si estamos o no gastando dinero público en instancias que se han creado y cuyos resultados, a la luz de nuestras vistas a la mesa, no parece muy satisfactorio. Ese es otro ángulo de reflexión que yo propongo en este encuentro, que podríamos también intercambiar. ¿Quién ha usado las instancias del Estado, y digo del Estado en su conjunto, para la protección de periodistas, y cómo le ha ido? ¿Y qué sí y qué no? ¿Y qué deberíamos exigir los periodistas para que eso, que si estamos de acuerdo debe existir, pues exista de la manera en que funcione y nos sea útil a los periodistas y a la sociedad? Un tercer y último ángulo de reflexión que comparto con ustedes, y les pido que entremos a la parte de lo que yo digo es la sesión de preguntas sin respuesta,
La tercera parte me parece que tiene que ver con los desafíos en este momento en materia de libertad de expresión que están asociados con otras cosas. Que están asociados no tanto en esta parte de la reflexión con el crimen organizado, con la violencia directa contra los periodistas, con lo más brutal que puede haber para acallar una voz. Está un tercer terreno de reflexión obligada entre nosotros que tiene que ver con esos otros poderes, si no invisibles, sí más sutiles y muchas veces más eficaces, que nos conducen a la autocensura, que nos conducen a limitar nuestra expresión por otras razones que no son las del miedo directo a la agresión física, sino el miedo directo a perder el empleo, el miedo directo a perder el financiamiento que me da X o Y poder público. Esos otros terrenos, desde luego que están ahí y que también tienen que ser revisados. Por ejemplo, el obligadísimo que tiene que ver obviamente con el dinero público utilizado de forma discrecional para premiar o castigar según convenga al propio poder político. El gobierno actual en campaña y al arrancar su sexenio prometió en una lista de temas regular, reglamentar el dinero público en los medios de comunicación. Hablemos de nuestras experiencias, hablemos de a quién le ha pasado qué, cuando un concesionario o cuando un dueño de periódico le dice al periodista: híjole, de este gobernador sí mejor ni te metas, pues porque nos está financiando la nómina. Y entonces hay un ingrediente poderosísimo que incide directamente en la línea editorial de muchos medios de comunicación. Y a lo mejor ni siquiera necesariamente es que se lo pida el gobernador o el ente público que financia una plana, sino es la leve intuición de que si no lo hago, me la dejará de pagar. Entonces tenemos mecanismos absolutamente eficaces para moldear, modular, achatar la línea editorial de los medios. ¿Dónde está la exigencia de los periodistas al poder político que prometió que iba a regular dicho asunto? Sabedores todos de que es una herramienta del poder político para incidir la línea editorial de los medios. Dar o quitar recursos públicos a los medios debe ser transparentado. Debe exigirse que si se va a poner dinero público en los medios de comunicación, tiene que saberse por qué, a quién y con qué razones. Y que el asunto sea parte de las tareas del Estado, de divulgar las campañas de vacunación o lo que corresponda, y que los medios tienen derecho, desde luego, a recibir ingresos, sino de qué van a vivir. El problema no es recibir ingresos de los anunciantes o del sector público, sí, siempre y cuando quede transparentado ante el medio y sobre todo ante el público por qué puse este anuncio aquí. ¿Y qué implica poner este anuncio aquí en mi línea editorial? Los lectores, los televidentes, los radioescuchas, desde luego no son tontos. Pueden ver con claridad que si un periódico tiene 3 planas de X gobernador, pues es notable que ese periódico por alguna razón no habla de los problemas del estado de ese gobernador. Es muy sencillo, es muy elemental, es histórico, está ahí desde siempre. Bueno, ese tercer terreno de reflexión es obligado para nosotros. Todos sabemos que eso ocurre, todos sabemos que de una u otra manera el dinero utilizado en los medios de comunicación, básicamente, no solo, pero básicamente el dinero público, tiene esa connotación. ¿Por qué? Porque es arbitraria, porque es discrecional, porque corresponde a una vieja época nunca ida, y que ese es un terreno donde la prensa y los periodistas no hemos sido exigentes en que se cumpla finalmente algo que se prometió. Y no porque estemos de ingenuos que creamos que los políticos cumplirán lo que prometieron, pero la promesa en cuestión, que es presidencial, no surgió de una buena tarde, surgió de un cuestionamiento profundo de qué sucedió en la campaña presidencial
y qué ingredientes y qué recursos entraron a la mesa para, primero, construir una candidatura presidencial y después llegar a la presidencia oficial. Bueno, no olvidemos aquel famosísimo debate donde el propio Peña Nieto lanza la gran frase: ¿y si la televisión hiciera presidentes? ¿No? Aludiendo a López Obrador, diciendo: si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, López Obrador, porque en mis números, y sacó su hojita, ¿se acuerdan? Yo gasté menos dinero que usted. Y entonces, gran momento, porque el propio Peña Nieto, tratando de disipar su principal fantasma de ser producto de la televisión, dice: pues si eso fuera cierto, yo puse menos que usted. Y ahí se entró un debate, una discusión de cuánto gastó cada uno y cuánto significó de favores a los candidatos en búsqueda del poder. Bueno, la verdad que fue un momento muy importante porque, tratando de disipar su principal fantasma, puso el dedo en esa llaga y se comprometió a que los dineros públicos se reglamentarían, cosa que no ha ocurrido y que para nosotros, ahora que nos juntamos, sería bueno decir: ¿no será interesante que nosotros como periodistas, que somos el eslabón último de esta cadena de protagonistas del sistema de comunicación, digamos, yo sé que al final de la cadena habrá alguien que diga: con ese no te metas porque es el que pagó la mitad de la nómina o más? Porque hay muchos medios de comunicación que no soportan sus finanzas con ingresos de anunciantes privados, sino mayoritariamente y en ocasiones únicamente con ingresos de recursos públicos. Y eso, desde luego, si no está reglamentado, es algo que pues altera seriamente las posibilidades de la libre expresión. Son estos tres los territorios que yo les propongo en donde podamos conversar y sobre todo conocer experiencias, conocer casos particulares, contarnos cómo nos ha ido en casos específicos, porque eso ayuda no solo a conversar, sino nos ayuda a ponerle rostro a las situaciones y un poco entrar en la lógica y en la dinámica de exponer esto también a la propia sociedad, porque al final de la historia el gran reto para los periodistas, insisto, es hacer nuestro trabajo, que es comunicarle a la sociedad que todas estas afectaciones son para quienes se dedican a esto, pero alteran seriamente los derechos fundamentales de la ciudadanía: el derecho a saber, el derecho a estar informado, el derecho a tener espacios de crítica y de debate para poder analizar, discutir, debatir con libertad precisamente lo que es de interés para la sociedad. Entonces, ese es el principal y me parece gran reto de los periodistas para extender estas discusiones y hacer que la propia sociedad se sienta involucrada y encontremos algún grado de empatía con los que no son periodistas, pero que desde luego depende de lo que pase con los periodistas, lo que suceda a ellos como ciudadanos. Yo agradezco la invitación y les pido que entremos en esto. ¿Quién se avienta un...